Buenas tardes a todos y todas. Dando inicio con esta charla de Química Verde, damos la bienvenida al director Gary Pascual Cucho, el ingeniero Gary Pascual Cucho, quien es director general de calidad ambiental del Ministerio del Ambiente, quien dará las palabras de bienvenida de esta charla técnica. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Si me confirman la recepción de audio. Sí, ingeniero, se puede escuchar bien. Gracias. Buenas tardes a todos. Reciban un cordial saludo de nuestro ministro del Ambiente, el señor Juan Castro Vargas, y de nuestro viceministro de Gestión Ambiental, el ingeniero Edgar Romero Lapuente. Expresarle a todos y presentarme, soy el director de la Dirección General de Calidad Ambiental. Mi nombre es Gary Pascual, biólogo de profesión, y es un honor para mí compartir este espacio virtual con ustedes en conjunto con la Universidad de Yale y el Grupo GEA, quienes vienen realizando estas charlas técnicas en el marco de los proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. Cabe señalar que en el mundo la aplicación de la química verde busca el desarrollo de tecnologías y procesos cada vez más limpios y eficientes, que conduzcan a la reducción de procesos químicos menos dañinos y que brinden soluciones más sostenibles a los desafíos ambientales y económicos que venimos enfrentando por la triple crisis ambiental, ¿no? La crisis relacionada al cambio climático, a la contaminación y a la pérdida de la biodiversidad. Adicionalmente, quisiera resaltar que el proyecto pretende ampliar las soluciones de química verde para los contaminantes orgánicos persistentes, conocidos como COP, y la sustitución de mercurio mediante el desarrollo de capacidades, la innovación y la creación de una red mundial que fomente su aplicación. Mediante lo que ya les he expresado, estoy convencido de que este tipo de espacios contribuirá de manera positiva al logro de los objetivos planteados por el proyecto en beneficio de nuestro país. Sin más preámbulo a lo ya mencionado, les doy la bienvenida y espero que disfruten de esta charla técnica y bueno, agradecerles por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Bien, comenzando con la charla técnica, vamos a la siguiente hoja, por favor. El índice de esta charla es los antecedentes anteriormente, qué es la química verde y los dos principios con la ingeniera Gladys Sierra. Asimismo, cambio climático y la química verde. Luego los presento, soy Kaurinilla y soy parte del proyecto Química Verde que se desarrolla acá en nuestro país. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. A ver, ya, listo. Presentándole entonces el Programa Global de Química Verde e Innovación y Networking, comenzó su ejecución en el año 2023 y que se utilizan en la industria, al igual que los residuos a través de mejores protocolos de control, reducción y también su eliminación. Este programa busca ampliar soluciones de química verde para los contaminantes orgánicos persistentes, que también son conocidos como los COP, y la sustitución del mercurio a través de la creación de capacidades, de la innovación y de una red global de la química verde que fomente la visibilidad y que también brinde soporte y aplicación. Comentándoles que este programa se realiza en 6 países, los cuales son Indonesia, Ucrania, Serbia, Uganda y también en Jordania, siendo Perú el único país de la región de Latinoamérica y el Caribe. En relación a las instituciones que dan soporte a este programa, tenemos a la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, también conocido como ONUDI, quien es la agencia implementadora. De igual manera, este programa es financiado por el Fondo Mundial por el Medio Ambiente, también conocido como el GEF, y el asesor técnico internacional de este programa es la Universidad de Yale a través del Centro de Ingeniería y Química Verde. De igual manera, como contraparte y aliado estratégico nacional, tenemos al Ministerio del Ambiente, el cual es el punto focal del GEF en Perú, y a cargo de la coordinación tenemos al Centro de Responsabilidad Social del Grupo GEA. Siguiente, por favor.
Ya les comentamos sobre el objetivo del proyecto, así que ahora les vamos a comentar sobre los componentes que lo están conformando, siendo el primero la plataforma de gestión del conocimiento, también conocido como la Red Global de Inclusión de la Química Verde para el Desarrollo de Capacidades. En el marco de este componente número 1 se han realizado diversas charlas técnicas, webinarios, al igual que dos cursos de Química Verde y de Economía Circular que han sido dirigidos a diversas empresas del sector. Asimismo, tenemos el componente 2, el cual es el programa acelerador de negocios en química verde, el cual comenzó sus actividades el año pasado a través de un taller regional donde contamos con la participación de 12 representantes de centros nacionales de producción más limpia de la región, de igual manera profesionales, académicos y representantes de incubadoras de nuestro país. Y de igual manera, el tercer componente de este proyecto son casos prácticos empresariales aplicando la química verde ya a nivel industrial. Como resultado del programa acelerador de negocios de química verde, es decir, nuestro componente 2, este año hemos realizado una hackathon, la primera hackathon de química verde en nuestro país, y en la pantalla podemos ver los resultados. Este evento se realizó durante 3 días acá en Lima. Recibimos postulaciones de diversas regiones del país, como se puede visualizar desde Arequipa, Lima también, Huánuco y Junín. Sí, ¿no? Y en esta ocasión se propusieron 4 desafíos innovadores a los cuales los postulantes dieron ideas para poder resolverlos, siendo estos residuos industriales aplicando la economía circular, plásticos y microplásticos, diseños de productos verdes y también el mapeo de productos con mercurio. Se destaca que el 60% de los postulantes fueron mujeres y también en pantalla pueden visualizar a los equipos ganadores, siendo representantes de universidades como San Marcos, de la UNSA de Arequipa, de la UNI y también de la Universidad Cayetano Heredia. El primer puesto fue un proyecto de producción sostenible de pigmentos anticorrosivos mediante el aprovechamiento de la molibdenita. Respecto al indicador de género de este evento, tenemos que de los 5 equipos ganadores, 2 de ellos fueron liderados por mujeres. Tuvimos 6 jueces que fueron representantes de instituciones de nuestro país y también un representante de la Universidad de Yale, de los cuales 3 fueron mujeres. Contamos con 5 mentoras técnicas que brindaron asesoría a los equipos participantes, contamos con 14 equipos, y las 5 mentoras fueron mujeres, y de igual manera de los 14 equipos que fueron preseleccionados y participaron presencialmente en este evento, la mitad de ellos están liderados por una mujer. Y en total recibimos 73 equipos, los cuales eran 234 postulantes. Siguiente, por favor. Finalmente presentamos con ustedes nuestra convocatoria en el marco del componente 2, el programa acelerador de negocios en química verde. El objetivo es fomentar la innovación tecnológica en emprendimientos y startups que ofrezcan soluciones innovadoras aplicando los principios de química verde en sus procesos o productos. En el marco de esta convocatoria se van a realizar charlas técnicas orientativas a las cuales también están invitados para que conozcan el proceso, las bases, el objetivo y todo el cronograma en el marco de este programa acelerador. Comentándoles que este programa se desarrollará en modalidad online a través de 3 módulos distribuidos en 12 semanas, donde se verán cursos y capacitaciones relacionados a la aplicación de química verde en emprendimientos, validación técnica y financiera de proyectos, fortalecimiento de habilidades de comunicación, y también se realizará un Demo Day donde se va a demostrar la viabilidad y el impacto de las soluciones. La convocatoria está abierta y es dirigida a emprendimientos y startups en nuestro país. Se realizará hasta el 16 de mayo y están invitados a poder participar. De igual manera se van a realizar charlas específicamente para explicar el proceso y en el QR y la página web que está en la pantalla también se pueden leer las bases y el formulario de postulación. Siguiente, por favor. Están invitados a participar. A continuación les dejaré el link en los comentarios. Siguiente, por favor. Y comenzando ya con el tema de la charla que es cambio climático y la química verde, comenzamos con una dinámica. Sí, están invitados por favor a escanear el código QR o en todo caso a hacerle clic al link que estaremos enviando en un momentito para poder comenzar con la proyección. Están invitados por favor a escanear el QR con su teléfono o en todo caso hacerle clic al link que está
en en el chat del Zoom e introducir el código para poder responder las preguntas antes de comenzar con la charla técnica. En este caso, les pedimos que por favor mencionen 3 palabras que se les viene a la mente cuando escuchan el término química verde. Entonces ya vemos que están comenzando a responder. Sostenibilidad, transición, bioremediación, se repite más sostenibilidad, la no contaminación, conciencia, de igual manera cuidado del ambiente, se relaciona también el término de economía circular, como hemos podido ver en la anterior charla, naturaleza, se sigue repitiendo sostenibilidad, Para que haya marcas. fórmulas, claro, también a nivel industrial, la recuperación, se sigue repitiendo sostenibilidad, libre de químicos, a mí nos comentan acá por el chat, desarrollo sostenible, el futuro, estabilidad, disminución de riesgos, industria, protección ambiental y transición. Esperamos un minuto más y vamos con la siguiente pregunta. Ya, sí, ambiente y economía circular. La siguiente, por favor. En tus pantallas automáticamente va a cambiar a la siguiente pregunta, no se preocupen. Ya, tenemos. ¿Qué actividades creen que generan las mayores emisiones de gases de efecto invernadero? Conforme vayan respondiendo, va a aparecernos en la pantalla cuáles son los términos que más se repiten. Ya, están comenzando a responder agricultura, transporte y las industrias químicas, construcción, ganadería. Ya, cambio climático, sobrecalentamiento. Sí, se está repitiendo más ganadería, agricultura, minería, petróleo también, ¿no? Combustibles fósiles, hidrocarburos, automotriz, la industria textil. Sí, se sigue repitiendo agricultura, ganadería, hidrocarburos, fast fashion, el parque automotriz, también la industria de la pintura. Bien, entonces con estas 2 preguntas ya podemos comenzar con la charla técnica de hoy. Se va a cambiar la presentación, por favor, un segundito. Sí. Ahora le doy el pase a la ingeniera Gladys Sierra, quien es experta en química verde y también es parte del proyecto acá en nuestro país. Se conecta desde Colombia, así que le doy el pase a la ingeniera. Ingeniera, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniera, se escucha Bien. y se ve bien. Gracias. Muy buenas tardes para todos. Muchas gracias, Kaori, también por em, invitarme a esta charla. Y bueno, podemos pasar a la siguiente para empezar a explicar como los orígenes de la química verde. Entonces, todos hemos tenido la experiencia de, digamos, la utilidad y el beneficio de los productos químicos que hemos generado a lo largo del tiempo. ¿Quién no ha usado colores, pigmentos para diferentes aplicaciones, productos de consumo, los fármacos que también nos han ayudado mucho a preservar la salud, componentes de alta tecnología, computadores, celulares, etcétera, aditivos para alimentos también? Entonces, digamos que estos productos en un principio se han diseñado y se han producido para que cumplan una función determinada, como lo acabamos de mencionar. Em, Estos productos se producen obviamente porque hay unos consumidores que necesitan de esas funcionalidades o hay un mercado
que necesita esas funcionalidades. La siguiente, por favor. Pero cuando estos productos se han producido, se han generado y se han puesto en el mercado, no se tenía en cuenta, no se estudiaba las consecuencias que podrían traer algunas sustancias químicas que componían estos productos. Entonces, a mitad más o menos del siglo pasado se empezó a evidenciar la contaminación y otros efectos, la contaminación de las fuentes hídricas, un uso muy intensivo de los recursos naturales, sin tener en cuenta que pues que no son infinitos, un uso excesivo también de químicos solamente con la intención de maximizar las ganancias, no porque realmente estuvieran cumpliendo una función específica. Se empezó a ver la acumulación de residuos, por ejemplo, como plásticos, y yo creo que eso lo podemos ver todos también actualmente. Los accidentes en planta. Los accidentes, pues, siempre han ocurrido, pero hay algunos accidentes que han sido muy relevantes, como el de Bhopal en la India, o como la enfermedad de Minamata, y otros accidentes, pues, que se dan en las industrias o por mal mantenimiento, o por una manipulación inadecuada, por desconocimiento de los peligros que tienen estas sustancias, etcétera. También empezamos a evidenciar que el uso de ciertas sustancias empezaban a afectar el clima. Entonces, digamos que esta es la manera en que se producía. Eh, Se producía con la intención de que cumplan una funcionalidad esos productos, pero luego vimos las consecuencias, que son las que acabo de enumerar. La siguiente, por favor. Entonces, la química verde nos está invitando a que diseñemos esos productos o esos procesos que sigan manteniendo la funcionalidad para la cual están diseñados, reduciendo el peligro, reduciendo la toxicidad. Entonces, esto es lo que busca la química verde, reducir el riesgo. Saben que el riesgo corresponde a una ecuación que em, es igual al peligro por la exposición. Si no estamos usando, digamos, sustancias peligrosas, si no están esas sustancias peligrosas involucradas en los procesos, en los productos, entonces ya no tenemos riesgos, y por lo tanto ya la exposición no es un problema. Entonces eso es lo que nos dice la química verde. Que sigamos manteniendo la funcionalidad, pero eliminemos el peligro. Y ya vamos a ver cómo lo podríamos lograr. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a definir digamos, muy claramente qué es la química verde. En el ejercicio que ustedes acaban de hacer, pues algunos atinaron un poco más, otros pues hablaron de temas relacionados, pero la química verde prácticamente se define con dos palabras, y esa palabra es diseño. La primera palabra es diseño. Entonces, la química verde nos está invitando a que diseñemos o rediseñemos o repensemos esos procesos o esos productos, de tal manera que no estemos utilizando o generando sustancias tóxicas, sustancias peligrosas para el medio ambiente y para nuestra salud. Entonces, las dos palabras claves de química verde, cuando alguien les pregunte qué es química verde, siempre piensen en diseño. Es probable que el diseño ya esté corriéndose, pero entonces hay que rediseñar o repensar. Entonces, esa es palabra clave para definir química verde, y la otra palabra clave es em, reducir las sustancias peligrosas que estamos usando o generando. Entonces, la química verde nos invita a un diseño benigno, pues no nos está hablando de un diseño que ya exista, pues, o que ya se haya pues elaborado, sino un diseño muy intencional para que ese diseño sea benigno.
Entonces, ¿cómo lograríamos un diseño benigno? Lo primero que debemos hacer, como ya vimos en las diapositivas anteriores, es que vamos a diseñar un producto, un proceso que cumpla con una funcionalidad específica. De ahí se parten todos los diseños. Entonces, una vez tenemos esto definido, tenemos que ir a evaluar qué tipo de materiales estamos usando para ese diseño. Si son materiales renovables, perfecto, podemos continuar, podemos avanzar. Si no son materiales renovables y podemos usar materiales renovables, entonces nos deberíamos devolver a repensar ese diseño. Luego nos debemos preguntar si esas sustancias o esas materias primas que estamos usando son tóxicas o no son tóxicas. Entonces, si son tóxicas, ahí ya hay una campana, hay ya una bandera roja y nos tendríamos que devolver a repensar el diseño. Si logramos ya tener materiales en buena medida que son renovables, que no son tóxicos, no son perjudiciales, lo siguiente que deberíamos evaluar es si al final del ciclo de vida de ese producto se va a degradar fácilmente y se va a degradar en compuestos que no sean tóxicos, persistentes, acumulativos. Si logramos también eso, entonces ya podemos decir que tenemos un diseño benigno y que estamos aplicando química verde. Entonces es una manera muy resumida de poder hablar de lo que es química verde y cómo la aplicaríamos. Bueno, los dos señores que ven en la diapositiva en la parte inferior se conocen como los padres de la química verde, que son Paul Anastas y John Warner, y ellos publicaron en 1998 un libro de química verde donde están pues consignados las definiciones, las estrategias, los principios, etcétera. Entonces, los invito a que también puedan consultar ese libro y lo puedan quizás bajar. No sé si está libre o no em, desde internet. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver los 12 principios de la química verde. Estos son como los 12 apóstoles, son un marco que estos dos señores desarrollaron para poder conseguir un diseño benigno. Prácticamente es para eso. Y son 12 principios, los vamos a ver ya más detalladamente cada uno. La siguiente, por favor. Eh, no sé si me escuchan. La siguiente, por favor. Ingeniera, buenas, creo que es un problema de conexión. Un segundito, por favor, porque si nos figura que estamos cambiando la pantalla, la Ok, diapositiva. Un segundito, por favor. ok. Ok. Entonces, lo puedes poner en el modo de pantalla, por favor. Ok, Ingeniera, muchas ¿me gracias. confirma? Sí, ya, gracias. Sí, ya está bien, gracias. Entonces, vamos a ver cada uno de esos principios que son. El primer principio de la química verde me habla de la prevención.
¿prevención de qué? Prevención de la generación de residuos. Entonces ese principio me dice que prioricemos em, esa, Ujú. esa disminución de los residuos, esa generación de los residuos, en vez de, digamos, limpiarlos o tratarlos cuando ya se han generado. La idea es prevenir que se generen y no después, al final, mirar qué hacemos con esos residuos. Los residuos se generan básicamente por ineficiencias en el proceso. Entonces, ¿qué podríamos hacer para prevenir esos residuos? Una estrategia que podríamos usar es quizás cambiar las materias primas, de tal manera que esas materias primas no me vayan a generar residuos o me disminuya la generación de residuos. También otro tema importante es aplicar catalizadores. Más adelante, ese es otro principio, lo vamos a ver en más detalle, pero los catalizadores me ayudan también a disminuir el tiempo de la reacción y a generar menos residuos. Em, y otro tema importante es que esos residuos se pueden generar en cualquier etapa del ciclo de vida de un producto o de un proceso. Entonces, esto quiere decir que este principio lo debemos evaluar tanto aguas arriba como aguas abajo de los procesos. Muy bien. El segundo principio me habla de una eficiencia atómica. Entonces, esto se resume muy fácil también en que es un principio que nos está también forzando o invitando a que no generemos residuos, pero ya a nivel molecular. Pues cuando se están trabajando con generar, digamos, moléculas o alguna sustancia específica, entonces tratar de que todos los reactivos que estemos usando queden incorporados en el producto deseado. Básicamente eso es lo que nos dice este principio. Entonces tenemos que mirar también si tenemos que cambiar materias primas o si tenemos que aplicar ciertas metodologías, pero lo cierto es que debemos lograr una eficiencia alta de la reacción química y lograr que los reactivos queden todos incluidos en el producto y de esta manera no se generen residuos. El principio 3 nos habla de una síntesis segura, entonces también nos está hablando pues como de estos procesos que hacemos para generar ciertas sustancias, entonces nos invita a pensar en metodologías sintéticas o tecnologías que nos permitan usar sustancias que no sean peligrosas, pero también obtener nuestro producto de forma que no sea peligroso. Entonces ahí podemos también echar mano también de tecnologías, de sustitución de materias primas, etcétera. El principio cuarto nos habla de productos seguros. Entonces, este nos está diciendo que diseñemos los productos de tal manera que no estemos usando también sustancias peligrosas y que no estemos generando sustancias peligrosas. ¿Cómo verificamos esto o cómo hacemos esto? Para eso, pues tendríamos que evaluar las propiedades de peligro y los riesgos que se pueden generar con las sustancias que estamos manejando y con las sustancias que estamos generando. Entonces, para esto podemos evaluar los peligros físicos, si es una sustancia inflamable, explosiva, corrosiva, pero también debemos evaluar la toxicidad y la ecotoxicidad. Entonces, en la toxicidad deberíamos evaluar si son sustancias que pueden o que se sospecha que pueden generar un cáncer, efectos mutagénicos, que sea tóxico para la reproducción, tóxico para el embrión, para el recién nacido, que afecte el sistema neurológico, por ejemplo. Esas son, digamos, propiedades que deberíamos evaluar muy bien. Y también en el tema ecotoxicológico, pues mirar que no sean sustancias persistentes, que no sean sustancias bioacumulativas, que se degraden fácilmente, etcétera. Entonces ahí deberíamos evaluar todo este tipo de propiedades. ¿Cómo evaluamos esas propiedades? Inclusive eso mismo nos sirve para la síntesis segura. Hay que evaluar las características y las propiedades de esas sustancias y los riesgos que pueden generar.
¿De dónde podemos obtener esta información? La podemos obtener de los proveedores de las fichas de datos de seguridad si ellos las elaboran pues con rigurosidad y con el sistema globalmente armonizado. Entonces, si vemos que podemos confiar en la información que nos da el proveedor, podemos usar esas fichas. Pero también podemos recurrir a muchas otras fuentes que hay libres que podemos consultar en Internet que nos dan información sobre cada una de esas sustancias. Entonces, con esto logramos generar productos seguros desde las materias primas hasta el producto que estamos generando. En estos 4 principios que hemos visto, hay varios ejemplos donde hemos podido encontrar sustitutos para esas sustancias peligrosas. Entonces, esto no es algo traído de los cabellos, no es algo imposible. Hay que hacer unas buenas consultas, pero generalmente siempre se encuentran sustitutos. El principio 5 nos habla de los auxiliares y disolventes también que sean seguros, porque dentro de los principios de la química verde nos están hablando de una sustancia tan específica como son los auxiliares y los disolventes. Es porque ellos son unas sustancias muy críticas. ¿Por qué son críticas? Primero porque, digamos, los disolventes tradicionales son derivados pues de la petroquímica, entonces son inflamables, son corrosivos, algunos son explosivos, entonces eso requiere un manejo pues muy, muy, muy robusto para no generar pues accidentes. También muchos de ellos son volátiles y ya vamos a ver qué pasa cuando generamos emitimos estos compuestos volátiles a la atmósfera. Además, estas sustancias digamos, se usan en cantidades muy grandes y no quedan realmente incluidas en el producto, sino que pasan por muchos procesos dentro de todos esos procesos que tienen estos disolventes en la industria, consumen mucha energía. Entonces, esa es otra problemática. Ellos consumen mucha energía porque ellos se enfrían, se calientan, se filtran, se bombean, se destilan, etcétera, y pasan por una repetición de estos procesos hasta que finalmente, pues estos solventes o se pueden recuperar o si no se pueden recuperar, pues hay que disponerlo. La recuperación es básicamente una destilación y también consume bastante energía. Y si ya lo tenemos que disponer, generalmente lo que se hace es que se incinera con los efectos pues negativos que tiene la incineración pues de estos fósiles. Entonces, por eso la química verde nos invita a que ojalá reduzcamos el uso de estos disolventes o no los usemos, nos rediseñemos otra vez el proceso de tal manera que a lo mejor no necesito los solventes o que podamos usar un solvente más benigno como el agua o podamos usar fluidos supercríticos o también podamos usar líquidos iónicos que son más benéficos. Bueno, y el principio 6 nos habla de eficiencia energética. La eficiencia energética es realmente un punto súper importante en todas las industrias y casi que en nuestros hogares y en todas partes, porque sin energía, pues no podemos beneficiarnos de muchas cosas, pues la vida sin energía sería mucho más complicada. Y sabemos además todos los problemas que hay con las fuentes de energía, la escasez de energía, etcétera. Entonces la química verde nos invita también a que usemos quizás energías renovables, a que miremos también esos puntos críticos donde hay un consumo alto de energía y mejoremos la eficiencia en esos puntos. Em, Básicamente nos invita también a que ojalá los procesos los podamos hacer a presión y temperatura ambiente. Esto sería magnífico porque ahí no estamos haciendo un consumo de energía.
Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Si ustedes van teniendo alguna inquietud sobre estos principios, también pueden ir levantando la mano. Si yo no los veo, Kaori de pronto José me ayudan y podemos ir resolviendo sus inquietudes. O si no, al final. Entonces, la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces ya vamos para el principio 7. El principio 7 nos está diciendo que ojalá prioricemos el uso de materias renovables antes que las derivadas de la petroquímica. Y realmente esto puede ser posible, por ejemplo, materiales derivados de las plantas, derivados de la biomasa. La biomasa está compuesta por diferentes tipos, como carbohidratos, como lípidos, como proteínas, etcétera. Entonces, de cada uno de esos tipos de biomasa, cada uno de esos tipos se convierte prácticamente como en una plataforma de la cual podemos obtener diferentes materias primas que podrían reemplazar estas de los derivados de la petroquímica. En el principio 8 nos habla de evitar derivados, ¿cierto? También se refiere mucho a la parte de la síntesis o a la parte también de sustancias como tal. Entonces, la idea es que en muchos procesos de síntesis o también industriales se tiene que pasar por muchas etapas y esto no es bueno porque al tener que pasar por tantas etapas se generan residuos, se consume energía, se demora mucho la reacción, etcétera. Entonces, la química verde nos dice, usemos metodologías, usemos tecnologías que nos permitan pasar del sustrato al producto en un solo paso. Eso sería lo ideal. Entonces, deberíamos pensar en metodologías o en tecnología que nos permita esto. El principio 9 nos habla de catalizadores. Como ya se los había mencionado desde el principio, los catalizadores también es un tema súper relevante en la química verde, porque los catalizadores son unas sustancias, primero, que se usan en pequeña cantidad, segundo, no quedan incluidas en el producto y se pueden recuperar y volver a utilizar en la reacción siguiente, pues no se desgastan, no pierden sus propiedades. Y los beneficios que podemos obtener con los catalizadores es que básicamente reducen el tiempo de la reacción, reducen el consumo de energía, reducen la generación de residuos. En cuanto, digamos, a la reducción de energía, ustedes no sé si saben y si no, bueno, aquí se están informando. Los reactivos necesitan cierta energía para empezar para activarse, digámoslo así, y eso se llama energía de activación. No sé si ustedes han visto una curva que es como una campana y entonces los reactivos se tienen que elevar hasta cierto punto, hasta la cúspide como de esa campana y ya después empieza el proceso de enfriamiento hasta que se obtienen los productos. Cuando aplicamos catalizadores, esa altura de la campana se disminuye mucho. Entonces casi que nos ahorramos mucho de esa energía de activación. Y además de eso, entonces el tiempo de la reacción se reduce más rápido y se generan menos residuos. Entonces los catalizadores presentan muchos beneficios y nos pueden ayudar inclusive a alcanzar los otros principios que ya hemos visto. Y hay mucha disponibilidad de catalizadores, hay catalizadores metálicos, hay catalizadores que son bioenzimas, las enzimas se utilizan mucho, y también hay otro tipo de catalizadores que son organomoleculares, son pues de moléculas muy pequeñas. Entonces ahora pasamos al principio 10, que es un diseño para la biodegradabilidad. Entonces la química verde nos está diciendo, desde el diseño, pensemos que cuando ese producto ya cumpla su función, ya termina como su ciclo de vida, se degrade fácilmente, se degrade en sustancias que no sean tóxicas, bioacumulativas, persistentes. Deberíamos enfocarnos mucho en que no vaya a suceder esto. Entonces, eso es lo que nos dice el principio de biodegradabilidad.
Daniel El, anda por ahí que se limpieza. el principio 11 nos habla entonces de un control de la polución en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que nos está diciendo que no esperemos al final del proceso, al final de las reacciones, y ya evaluemos el producto que obtuvimos y los residuos o las emisiones que se generaron. No, nos está diciendo que durante toda la línea y en tiempo real estemos controlando. Pues eso significaría usar sensores, PLC, otras pues, tecnologías que nos permitan monitorear en tiempo real no solamente si el proceso está dentro de las variables, de los rangos de variables que hemos definido, sino también que no se estén generando emisiones o residuos. Entonces, esto es también un tema muy importante para evitar la generación de esos residuos. Bueno, entonces el principio 12, el último, nos está hablando de una prevención de accidentes. Entonces deberíamos conocer muy bien las propiedades de las sustancias que estamos manipulando y del producto que estamos generando, evaluar todas esas propiedades, evaluar los riesgos, mirar las contingencias que se nos puedan presentar, los accidentes y evitar los accidentes como derrames, como incendios, como explosiones, etcétera em, teniendo en cuenta pues estas propiedades. Se dice que si nosotros pudiéramos aplicar todos los principios anteriores, ya digamos, lo estamos resolviendo, porque si no estamos usando sustancias peligrosas, em, y peligrosas desde varios puntos de vista, no solamente desde sus propiedades físicas o toxicológicas, ecotoxicológicas, sino también esos peligros que se pudieran generar dependiendo de, dependiendo de el estado físico de la materia. Por aquí están preguntando que si la grabación está disponible, creo que sí, y si no, luego me corrigen al final. Entonces, el estado físico de las sustancias que estamos usando también es importante evaluarlo para evitar los accidentes, porque no es lo mismo manejar un sólido, un líquido, un gas. Probablemente a veces sea más conveniente manejar un sólido que un líquido, a veces sea más conveniente manejar un líquido que un gas, etcétera. Esto nos ayuda también a prevenir los accidentes. Ok, la siguiente, por favor. Bueno, es importante recalcar lo que ya habíamos dicho un poco al principio, es que la química verde se aplica a lo largo del ciclo de vida, o sea, en todas las etapas, no solamente en la producción. Entonces hay que mirar aguas arriba y aguas abajo. También deberíamos aplicar la química verde a esas otras etapas del ciclo de vida. Entonces, el siguiente clic, por favor. Entonces, la química verde básicamente es un campo totalmente abierto a la innovación. Porque para lograr estos principios tenemos que innovar, tenemos que diseñar o rediseñar, tenemos que generar nuevas ideas, recurrir a estrategias, etcétera. Entonces, esto es la química verde, ¿cierto? De pronto, en la definición que les di al principio de diseño, de no usar o generar sustancias peligrosas, le deberíamos incluir el tema de la innovación, porque la innovación la vamos a necesitar mucho para poder cumplir estos principios. La siguiente, por favor. Entonces aquí vemos cómo se integra la química verde, por ejemplo, a la cadena productiva. Desde la extracción de los materiales, ahí podemos aplicar principios de la química verde, como ya lo vamos a ver más gráficamente. Desde la manufactura que tienen o los procesos que se tienen que llevar a cabo para que esa materia prima ya quede disponible, también ahí podemos aplicar principios de la química verde. En el diseño, como ya lo hemos visto, que es un tema súper relevante, y ya en el proceso productivo como tal. En el embalaje, transporte y distribución, vamos a ver que ahí también se pueden aplicar estrategias de química verde, por supuesto en el uso y ya en la reutilización, reciclaje o la disposición final. Entonces, en todas esas etapas podemos aplicar los principios de la química verde. La siguiente, por favor.
Entonces aquí lo vemos, digamos, en cada etapa qué principios se aplican. Digamos que las redujimos a las etapas más relevantes, como la extracción de material y el procesamiento de esa materia prima, el proceso productivo, el uso y la disposición final. Pero las otras etapas también, las otras etapas se pueden aplicar principios de la química verde. Entonces, vemos que, digamos, el primer principio que es la prevención de residuos, que no se nos generen residuos, como vimos al principio, como lo dijimos, esos residuos se pueden generar en cualquier etapa, entonces este es un principio que es transversal. La economía de átomos, que es también que no se generen esos residuos cuando estamos produciendo esas moléculas o esas sustancias, se aplica ese principio básicamente es al proceso productivo. La síntesis de químicos menos riesgosos, pues desde la extracción de esas materias hasta la producción, porque es ahí donde vamos a escoger esas materias primas que no sean peligrosas. El diseño ya de químicos o productos más seguros, pues se concentran en la etapa de manufactura, pero también pueden aplicarse en la etapa de uso y en vida final, dependiendo del químico, del producto que estemos hablando, y ahorita les amplío eso un poquito. Los solventes y auxiliares seguros, pues esos solventes se utilizan principalmente en la etapa de producción, entonces ahí es donde lo vamos a aplicar, que es la sustitución quizás por solventes, por no usar solventes o solventes benignos como el agua, como los fluidos supercríticos o como los líquidos iónicos. Diseño para la eficiencia energética. Es de esperarse que este principio pues sea transversal a todas las etapas, por lo que ya habíamos mencionado también, porque la energía la utilizamos en todas partes y debemos entonces ser eficientes en el uso de la energía. El principio 7, que es el uso de los recursos renovables, entonces obviamente va a estar en la etapa de extracción de esas materias primas y en la de manufactura. El 8, que es reducir los derivados, pues va a estar básicamente aplicado al proceso productivo. La catálisis también, los catalizadores los vamos a usar es en el proceso productivo. El diseño para la degradación, pues lo tenemos que pensar desde el diseño, pero donde vamos a evidenciar su aplicación es en la etapa final. Como ya lo dijimos, que no sean tóxicos, que sean, no sean persistentes, bioacumulativos, etc. El principio 11, que es la prevención de la polución en línea, como ya lo dijimos, em, discúlpeme un segundo, debo conectar el computador a la energía. Entonces, el principio 11, que es la prevención de la polución, pues digamos que la aplicamos especialmente en la manufactura, pero en algunos casos también en el uso y en la vida final. Y la química segura también es transversal como a todas estas etapas. Entonces, digamos, para resumir y para que les quede, digamos, un poquito más claro estos principios de la química verde, podríamos hablar un poquito de las estrategias que podíamos usar en cada una de esas etapas. Por ejemplo, en el tema de las materias primas, ¿qué podemos aplicar? Quizás usar, preferir material renovable o material reciclado o material que provenga de flujo de residuos. ¿Qué más podríamos pensar ahí? Reducir el uso de las materias primas. em, y el primero, el más principal, que no estemos usando sustancias peligrosas, ¿cierto? Esos serían básicamente los principios. Bueno, también podríamos pensar en el tema de diseñar, de escoger estas materias primas que no vayan a consumir mucha energía, que sean eficientes en el uso de la energía y que también no me generen muchos residuos. Entonces, si pensamos desde el diseño en esas materias primas, en esas estrategias que podríamos aplicar, básicamente están directamente relacionadas con los principios que hemos enumerado acá. En la manufactura, ¿qué estrategias podemos aplicar? La primera sería pensar en la eficiencia energética, en mejorar la eficiencia energética, en usar energías renovables, en el tema de los solventes, tratar de sustituirlos por las alternativas que ya hemos mencionado, aplicar quizás
aplicar quizás tecnología que me ayude a disminuir las emisiones y los residuos. Bueno, digamos que esas son unas buenas estrategias que podríamos aplicar ahí. En el uso podemos aplicar principios dependiendo de cómo sea el uso, pues de qué estemos hablando. Pero en el uso podemos también diseñarlo de tal manera que no se generen residuos en el uso, porque en el uso quizás tenemos que hacer uso de algunos recursos, de agua, de energía para algunos aparatos adicionarle algunos productos de consumo, etcétera. Entonces, que esos recursos que estemos usando en la etapa de uso no generen residuos, no generen emisiones, eh, que si las genera, pues no sean tóxicos, sean seguros. Ya dijimos también que la eficiencia energética es fundamental. Entonces, eso podríamos usar, esas estrategias podríamos aplicar en la etapa de uso y también que se puedan recoger. Esto es muy importante que al final también del uso se puedan recoger y se puedan reciclar. Y en la etapa final, pues hay otras estrategias que podemos aplicar, como que, digamos, los aparatos se desensamblen de manera fácil y que se puedan recuperar, que se puedan reciclar. Y en esto podríamos pensar, por ejemplo, en el tema de si estamos usando plásticos que no tengan muchas resinas combinadas, porque esto hace muy difícil su recuperación. Si además de eso tienen compuestos orgánicos persistentes, que ya los mencionaron que es un tema muy importante para los pilotos que vamos a hacer. Si tienen este tipo de compuestos, también su recuperación es imposible. Esto ya contiene un peligro importante que se tienen que manejar entonces de otra manera. Bueno, que se desensamblen muy fácilmente también, porque pues si el desensamblaje o el desarme es muy complejo y se requiere maquinaria, pues esto va a dificultar la recuperación y por supuesto que se degraden fácilmente y en sustancias que no sean tóxicas. Entonces, digamos, aquí cerramos un poco el tema de química verde para continuar con el tema del cambio climático, que también es muy interesante. La siguiente, por favor. Entonces, ¿qué causa el cambio climático? Básicamente, la emisión de gases de efecto invernadero hace que se aumenten la temperatura y cambie el clima y es un desafío realmente muy grande que tenemos como humanidad a nivel global. Vamos a ver cuáles son esas causas por las cuales se generan esas emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, una importante para que ustedes también vayan teniéndolo en cuenta sobre el ejercicio que hicieron de responder esa pregunta sobre el cambio climático. Una fuente, la súper, digamos, relevante de la emisión de gases de efecto invernadero es el uso de combustibles fósiles y la industrialización, porque en la industria también, digamos, se consumen estos combustibles o se generan otro tipo de gases, como ya lo vamos a ver. Voy a saltarme la deforestación, pero luego la retomo. La agricultura y la ganadería, como ustedes también lo mencionaron, también ahí se generan gases de efecto invernadero. Entonces son temas que debemos digamos, evaluar y estudiar bien. Y la deforestación no es propiamente generadora de gases de efecto invernadero, sino que cuando existen grandes zonas deforestadas, esto nos perjudica porque los árboles y las plantas en general son sumideros del CO2, pues atrapan el CO2 para su reacción de fotosíntesis y entonces al atraparlo, al convertirlo pues en lo que lo necesitan las plantas, nos está evitando que se acumulen en el ambiente. Entonces la deforestación, digamos,
no es una fuente de generación de los gases de efecto invernadero, sino que, digamos, indirectamente nos afecta porque estos gases entonces permanecen en la atmósfera. La siguiente, por favor. Bueno, entonces vamos a ver cuáles son esos gases de efecto invernadero y cómo, digamos, cuál es su mecanismo de acción. Entonces, los gases invernaderos tienen muy bien, digamos, ese apellido porque funcionan igual que un invernadero. En un invernadero, todos hemos experimentado que cuando estamos adentro, em, percibimos una temperatura más alta que cuando estamos en el exterior. Y entonces estos gases lo que hacen es atrapar el calor y evitan que se liberen hacia el espacio y entonces mantienen una temperatura más alta en la atmósfera. Vamos a ver, antes de entrar en el detalle de cada uno de estos gases, hay un tema importante que deberíamos conocer a la hora de hablar de estos gases. Primero, la participación de estos gases en la atmósfera, entre ellos, pues. Otro tema es la resiliencia o persistencia de esos gases en el ambiente y el más importante de todos, el potencial de calentamiento global que tiene cada uno de estos gases. Entonces vamos a ver primero esas tres cosas y luego hablo de cada uno de ellos donde se genera. Entonces, por ejemplo, el CO2 es el más abundante dentro de los gases de efecto invernadero, entre un 75 y un 80. Su persistencia en el ambiente es más o menos de 100 años o inclusive más. Y digamos, como vamos a hablar del potencial de calentamiento, esa es una referencia que se toma y los demás, entonces, su potencial va a estar referido al del CO2. Vamos a hablar del siguiente, que es el metano, el CH4. No tiene computadora, ¿eh? Alguien, ok. Entonces, en el metano tiene una participación menor dentro de esa composición de gases de efecto invernadero en la atmósfera, una participación entre el 10 y el 15. Su permanencia puede ser entre 10 y 20 años y su potencial de calentamiento global es 80 veces la del dióxido de carbono. Entonces ahí podemos empezar a analizar. Aunque el metano se encuentra en menor proporción, tiene una vida corta, pero durante ese tiempo de vida que tiene, entre 10 y 20 años, su efecto para el calentamiento global, su potencial de calentamiento global es muy alto. Entonces, digamos que esas otras dos propiedades a veces no son las relevantes, sino la relevante es el potencial de calentamiento. Vamos a hablar de los óxidos de nitrógeno. Entonces, los óxidos de nitrógeno tienen una participación menor, una participación entre 5 o 6% aproximadamente. Tienen una duración larga, pues más larga que la del CO2, puede ser mayor a los 100 años, pues por encima de los 100 años, y su potencial de calentamiento global es 300 veces la del dióxido de carbono. Ahora pasamos a los gases halógenos que tienen cloro, tienen flúor. Estos gases participan en menor proporción, un 2% quizás, pues o por aproximadamente eso. Y el tiempo de permanencia en el ambiente es muy elevado, puede variar entre 10 años a 3000 años, porque como son varios compuestos, dependiendo del compuesto del que estemos hablando. Y su potencial de calentamiento global es, em, es un escándalo, pues es escandalizador su potencial de calentamiento porque va hasta los 23.500 mayor que el dióxido de carbono.
Y también tiene, digamos, un rango de variación, pero el máximo sería 6 dependiendo del producto del que estemos hablando. El vapor. El vapor de agua y el ozono son dos gases que se evalúan un poco diferentes y no se hacen una comparación tan directa, porque el vapor de agua precisamente no es un gas que se emita, sino que es un gas que se genera de una manera diferente, como ya lo vamos a ver ahorita, y lo mismo pasa con el ozono, se generan de una manera más particular y su vida o su persistencia es muy bajita, pero obviamente tienen también un potencial de calentamiento importante para que se consideren también como gases de efecto invernadero. Entonces vamos a ver cómo se genera cada uno de esos gases. Pues cuáles son las fuentes principales. Por ejemplo, el dióxido de carbono, yo creo que todos sabemos, ya sabemos que es muy predominante dentro de los gases, es el que más encontramos en la atmósfera y se genera básicamente de la combustión de combustibles fósiles en algunas reacciones químicas y en quemas de biomasa, de residuos, etcétera. Entonces, esas son las fuentes principales que emiten este CO2 a la atmósfera. El metano, el CH4, entonces básicamente se genera en la producción de los combustibles fósiles. Ahí se obtiene metano. También se genera metano de la biodegradación de la biomasa, em, de, también en la agricultura y en la ganadería también se pueden generar, en la ganadería por los excrementos de los animales y en la agricultura por prácticas también que no son las apropiadas y entonces el manejo de los residuos también pueden generar pues el metano. Los óxidos de nitrógeno. Los óxidos de nitrógeno tienen también muchas fuentes. Digamos, se pueden generar por la reacción de unos o la acción de unos microorganismos en el suelo, también por el uso de fertilizantes que contienen nitrógeno, pues los que contengan nitrógeno, también por la quema de combustibles. Eso también lo vamos a encontrar en la quema de combustibles fósiles, en quema de madera, quema de residuos, etcétera. Y también en el tratamiento de aguas residuales se generan mucho estos gases. Los gases halógenos, clorofluorocarburos, pues estos sí los generamos también los producimos, los generamos de manera intencional y entonces, porque tienen, digamos, una función que las necesitamos a veces, como es el tema de la refrigeración. Entonces, casi todos los aparatos que cumplan esta función de refrigerar, pues tienen este tipo de gases y en esto se está trabajando para ver cómo se sustituyen. También son propelentes en aerosoles, esto también se ha disminuido, se ha trabajado, pero también se puede encontrar como agentes espumantes, estas espumas que se hacen para los muebles, para los autos, para algunos colchones, etcétera, y también los podemos encontrar en extintores. Sobre todo esto, se está aplicando tecnología, ideas innovadoras, pero a veces es un poco complicado, pues, implementarlas por diferentes razones. Entonces, ahora pasamos al vapor de agua. El vapor de agua tiene un comportamiento muy especial. Como les dije, no es que se emita, pues todos sabemos que en la atmósfera em, encontramos pues mucho vapor de agua y que en el ciclo del agua pues se genera este vapor de agua. ¿Cuál es el problema? El problema es que esto es como un potenciador del cambio climático. ¿En qué sentido? Cuando estos otros gases generan un aumento de la temperatura, entonces el agua de los cuerpos de agua, del mar, ríos, etcétera, se empieza a evaporar. Y entonces estamos de alguna manera como introduciendo una perturbación al ciclo natural del agua, estamos generando mucho más vapor y ya sabemos que aunque el vapor del agua tiene unas duraciones muy cortas de días, tiene potencial de calentamiento y entonces esto también enseguida va a potenciar los efectos del calentamiento.
Y el ozono tampoco es que se emita directamente, pues producimos ozono antropogénicamente, em, pero digamos el que más afecta eh, es porque se genera a través de los procesos de combustión. Es decir, no se genera propiamente por la combustión, sino indirectamente. La combustión, ya sabemos, de combustibles fósiles genera óxidos de nitrógeno y además de eso, si hay sustancias que son volátiles, entonces si se encuentran estos dos gases, los gases orgánicos volátiles más eh, el NOx, derivado de la quema de los combustibles y con la presencia de radiación del calor, entonces ellos reaccionan y forman ozono. Este ozono se forma a nivel em, troposférico, o sea, al nivel de donde nosotros nos movemos. Y esta sustancia, además de generar los efectos de cambio climático, también es muy perjudicial para nuestra salud. Y lo generamos también, digamos, intencionalmente porque el ozono se utiliza mucho como un desinfectante para tratar aguas potables, de piscinas, residuales, pero también para desinfectar superficies. En la agroindustria se utiliza también para limpiar las superficies y para eliminar la carga microbiana que tienen las frutas o lo que sea para que se puedan preservar durante más tiempo. La siguiente, por favor. Vamos a ver cuáles son las consecuencias del cambio climático. Entonces, primero está el nivel del mar aumenta y aumenta porque se derriten los glaciares, el hielo polar, etcétera. Entonces, esto afecta a las comunidades costeras por inundaciones, pero también afecta a los ecosistemas. Y además de eso, esas aguas se acidifican también y entonces hay una pérdida de especies y las especies pues entran en riesgos de extinción, como ya ha pasado con algunos, como lo ven ahí, ese pobre oso polar ya no tiene ni dónde sostenerse. Entonces, realmente los efectos son catastróficos. También esto afecta a nuestra salud. Esto afecta a nuestra salud en la medida que el calor puede generar algunas enfermedades en algunas personas, se pueden generar vectores también que propagan enfermedades. Ay, no estoy viendo la presentación. Kaori está por ahí. Sí, un momentito, hemos tenido un problema de O- conexión. Ahorita comparto pantalla. ok. Voy a tratar de no extenderme mucho porque ya sé que es tarde, están cansados y luego mi colega José también les va a mostrar unos ejemplos prácticos. Entonces, la salud se afecta, disminuye la biodiversidad por alteraciones de los hábitats o desaparición de hábitats. em, y también esto puede afectar la agricultura, ¿cierto? Esos cambios en los patrones de lluvia, en cambios en la temperatura, pues afecta a los cultivos y por lo tanto puede afectar eh, la disposición de los alimentos y la calidad de los alimentos. Otro tema importante es esos cambios climáticos extremos. Y cuando hablamos de extremos, nos referimos a que esos fenómenos se presentan en la naturaleza, pero ahora con el cambio climático son más intensos y mucho más frecuentes. Entonces, esa es la problemática. Entonces, vemos los huracanes, vemos inundaciones, vemos sequías, vemos incendios, etcétera. Y digamos, de todo esto yo no los tengo que convencer porque ustedes y todos lo hemos vivido, directa o indirectamente, lo vemos en las noticias a cada momento, entonces no los tengo que convencer de que esas son las consecuencias. Y un tema importante que quiero que lo analicen es el cambio de la temperatura.
Actualmente, desde el tiempo preindustrial hacia acá, digamos, hemos tenido un aumento entre 1.1 y 1.2 en este momento, pero las proyecciones o estimaciones es que quizás en el 2040 la temperatura se aumente a 1.5 grados. Entonces, lo que quiero que piensen es, si en este momento todos estos efectos que acabamos de mencionar, que como les dije, son evidentes y los vemos pues en las noticias en muchas partes, imagínense cómo sería si llegamos a esa temperatura de 1.5. Eso sería mucho más terrible estos efectos. Y se estima que podríamos alcanzar esa temperatura en el 2040 si no hacemos nada. Pero entonces ahora vamos a ver qué podemos hacer para evitar eso. La siguiente, por favor. Entonces, digamos, para abordar este tema del cambio climático, podemos implementar tanto medidas de mitigación como medidas de adaptación. Entonces, entre las medidas de adaptación podemos tener transición hacia energías renovables, que ustedes las conocen, la energía solar a través de los paneles solares, eólica, geotérmica, generar energía a través de hidroeléctricas, etc. La eficiencia energética es un tema muy relevante que podemos aplicar todos, inclusive en nuestras casas, cuando vamos a ir a comprar electrodomésticos, pues deberíamos elegir estos que tienen una eficiencia más alta, que se conoce como tipo A, porque hay unas situaciones que inicialmente pueden ser más costosos estos equipos, pero tenemos que ser conscientes de que la factura que nos va a llegar de energía va a ser más favorable, más baja, menos costosa, comparado con si adquirimos unos equipos que son muy ineficientes. Pueden ser más baratos al principio, pero después las facturas van a llegar muy altas. Entonces, realmente vale la pena adquirir estos equipos que tienen unas eficiencias energéticas altas. La reforestación y la conservación de bosques, este tema ya creo que lo mencionamos. Esto es súper importante porque son sumideros de CO2 y entonces nos ayudan a eliminar esos gases de la atmósfera. Un transporte sostenible, muchos países trabajan en generar, en desarrollar transportes públicos eléctricos, por ejemplo, también los transportes particulares, usar bicicleta, tener diseños urbanos que nos permitan tener más seguridad para los peatones, para las bicicletas, compartir el transporte, etc. La captura y almacenamiento de carbono también es un tema muy importante, es un tema, digamos, relativamente nuevo porque pues hay otros desafíos que hay que superar ahí para poder aplicar esto, pero básicamente es separar el CO2 de las fuentes fijas de combustión de los fósiles o que se esté generando pues por una reacción, etcétera, se separa, se almacena y luego se le pueden dar muchos usos al carbón. Se utiliza mucho en la industria de alimentos, en otras industrias químicas, en la de construcción, etcétera. Una agricultura y una ganadería sostenible pues nos está diciendo que deberíamos pensar en que sea orgánica, entonces en usar abonos y pesticidas que sean orgánicos, por ejemplo. También nos está invitando a que no realicemos quemas, por ejemplo. em, a que seamos autosostenibles, ¿cierto? Y entonces que mantengamos el ciclo de los nutrientes cerrados en nuestro lugar, quizás hacer un uso, aprovechar las aguas lluvias, hacer policultivos, varios cultivos al tiempo, etcétera. Y podemos aplicar pues varias tecnologías, inclusive varias metodologías o estrategias, inclusive también hacer bosques o reservar bosques
porque esto nos ayuda mucho en la conservación del agua, del carbón, es un sumidero, pues como ya lo dijimos, del CO2, nos da sombras, etcétera. Y cambios en los consumos y estilos de vida es algo también fundamental que podemos hacer como individuos y podemos cambiar nuestros hábitos, por ejemplo, de no desechar las cosas tan rápidamente y darles una segunda vida, extender su vida. De disminuir o hacer un consumo más sostenible de los insumos que necesitamos, etcétera. La siguiente, por favor. La siguiente. Ok, ya. Ok, estamos entonces ahora en las medidas de adaptación. Entonces, las medidas de adaptación son medidas o son estrategias que deberíamos aplicar para que donde estemos aplicando esto, en el campo que lo estemos aplicando, sea resiliente, ¿cierto? A las perturbaciones, en este caso, climáticas u otro tipo de perturbaciones, que se mantenga, que sea resistente, que se adapte, que se recupere rápidamente. Entonces, en el caso de infraestructuras resilientes, pues ahí tendremos que pensar en unos diseños que nos permitan ser resilientes a estas perturbaciones, quizás materiales más robustos, quizás mantener una duplicidad de ciertos servicios para que si fallan entren rápidamente en funcionamiento, em, adaptarnos, bueno, en la infraestructura, pues esto incluye carreteras, puentes, las redes de energía, de agua, de telecomunicaciones, los mismos edificios, etcétera. Entonces también es factible que en algunas de estas infraestructuras podamos diseñarlas de tal manera que se adapte rápidamente si entra en falla, casi que en línea, se pueda resolver eso y mantener su funcionamiento como si no hubiera pasado nada. También es como conocer muy bien las contingencias y hacer protocolos para atender las emergencias. Y por otro lado está la duplicidad digamos, de algunos sistemas que puedan entrar rápidamente en funcionamiento. La gestión del agua también es muy importante ahí mirar, diseñar las estrategias y utilizar las tecnologías que sean necesarias para cuando haya inundaciones o sequías, como esto genera una competencia por el recurso hídrico, entonces también desarrollar estos protocolos en una agricultura y alimentación resiliente. Entonces aquí podemos pensar también en rotación de los cultivos, por ejemplo, en también un manejo más sostenible del agua y del suelo, mantener eficiencia en el uso del agua, mantener los nutrientes del suelo, y también podemos incluir tecnologías que nos ayuden a monitorear, a modular, a hacer un uso más eficiente de los recursos. En la alimentación también podemos pensar en las cadenas de distribución, en el almacenamiento de tal manera que sea eficiente y no se pierdan los productos, en tener una seguridad alimentaria para no estar vulnerables a las crisis globales o a la variabilidad en los precios, políticas que ayuden a lograr también estos objetivos y poner reglas para todos. Protección de los ecosistemas naturales, eso lo hacen también muchos países, tienen muchas áreas protegidas. Esto de pronto no es fácil a veces porque hay muchos intereses, porque en estas zonas también hay muchos recursos y se quiere explotar esos recursos. Entonces a veces es una pugna en esa dualidad entre proteger o explotar, pero esta es una muy buena medida de adaptación. Lo mismo la salud pública. Sí, los hospitales o las instituciones del gobierno que vigilan la salud pública también aplican estrategias para adaptarse a esto. Por ejemplo, en Medellín y creo que de pronto en muchas otras ciudades, también en Lima,
las entidades ambientales están monitoreando en diferentes puntos la calidad del aire y entonces si estos parámetros están muy por encima, entonces avisan a toda la comunidad que no salgan esos días, que no hagan actividades en la calle, que si pueden hacer el trabajo en la casa lo hagan y etcétera. Y la educación y la concientización es fundamental porque si no conocemos de esto, si no lo entendemos y si no tomamos conciencia, entonces es muy difícil que podamos aplicar estas medidas. La siguiente, por favor. Bueno, en Perú, como en muchos otros países, hacen unos compromisos que se llaman contribuciones nacionalmente determinadas a través de, digamos, del Acuerdo de París, y cuyo objetivo es entonces que la temperatura no suba más de los 2 grados. Eh, digamos, porque ya vamos hacia el 1,5, entonces la idea es tratar de no llegar hasta los 2. Y entonces en Perú se trabajan, o las áreas temáticas que más o menos también pueden trabajar todos los países, es en agricultura, en los bosques, en la pesca, en el agua y en la salud. Y Perú para esto ha propuesto como unas 96 actividades repartidas en todas estas áreas. Y también tiene, digamos, un enfoque en ciertos sectores específicos, como es el de la energía, el del transporte, el del uso del suelo, el de las industrias, el de los residuos, etcétera. Sobre esos campos específicos o áreas específicas, también ha propuesto más o menos unas 80 digamos, contribuciones para afrontar este tema del cambio climático. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿cuáles esos objetivos que tiene Perú? Es reducir las emisiones en un 30% para el 2030. Entonces vayan pensando todos cómo van a contribuir para alcanzar esa meta. Neutralidad de carbono para el 2050 y aumentar pues la adaptación hacia los impactos del cambio climático en sectores específicos como los que mencioné, energía, transporte, industria, etcétera, los que mencioné. La siguiente, por favor. Y bueno, vamos a ver, digamos, el impacto de la química verde en el cambio climático. Yo creo que esto de pronto ya ha quedado claro, pero digamos, repasemos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo contribuye la química verde a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, a sustituir combustibles u otro tipo de sustancias, el desarrollo de materiales biodegradables, usar también materiales renovables y la innovación en energías renovables? ¿Esto cómo lo podemos lograr? Con estos principios, con un diseño para la degradación que ya lo hemos visto en detalle, con una prevención de la polución en línea, también con la prevención de la generación de residuos, con un uso de recursos renovables, con un diseño para la eficiencia energética y con la utilización de catalizadores, porque los catalizadores, como ya lo vimos, nos ayudan mucho a la eficiencia energética. La siguiente, por favor. Y ya para terminar esta parte y darle paso a mi colega José, em, con la química verde podemos hacer una mitigación de las emisiones implementando tecnologías que ayuden pues, a cumplir este objetivo de reducir las emisiones, la sostenibilidad industrial a través de estrategias de química verde que puedan reducir el impacto. em, en sectores también como el transporte, la energía y la agricultura. Y la innovación tecnológica ya vimos que es fundamental, entonces, en temas quizás del reciclaje, en la producción, etcétera. Entonces, digamos que esto recopila lo que ya acabamos de mencionar. Y creo que aquí ya le doy paso a mi colega José Carlos. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a usted, ingeniera Gladys. ¿Me confirma si se me escucha bien para poder Sí, continuar? yo te escucho Ya, bien. Ujú. perfecto. Entonces, veamos a la siguiente lámina. Ahora, una vez viendo lo que ha sido la química verde, sus principios, el cambio climático,
causas e impactos, vamos a ver unos ejemplos de cómo se ha implementado la química verde en diferentes sectores industriales. Como parte del proyecto de química verde, en el componente uno se han dado cursos dinámicos donde representantes de diferentes empresas han podido identificar problemas en sus procesos, en sus productos e implementar la química verde de manera real. Así que vamos a ver a nuestro primer ejemplo. Por ejemplo, tenemos acá el caso de J&S Coating, que tiene su marca de pinturas, que es Universal Colors. Ellos identificaron que en sus pinturas y pudieron implementar estos tres principios de la química verde, que puede ser el principio 4 de diseño de químicos seguros, los solventes y auxiliares seguros, y también una química segura para prevenir accidentes. Esto hicieron con el desarrollo de pinturas ecológicas con base en agua, sin metales pesados y con baja emisión de compuestos volátiles. También les permitió poder reducir la cantidad de plomo en las pinturas. Como sabemos, va a haber una normativa en la que mencione de que el límite de plomo en pinturas va a ser de 90 ppm. Y no solamente va a ser que el sector de industria de pinturas, por ejemplo, acá tenemos también una industria de plástico, plástico duro en este caso. La empresa Coplas cumplió con dos de los principios de la química verde, en este caso diseño de químicos seguros y solventes y auxiliares seguros, como con el reemplazo del aceite empleado en el proceso de obtención de tuberías por el BioWard HB y reemplazo de solvente, como que es un desengrasante en este caso, por un insumo más ecológico. También tenemos el caso de la industria textil con la empresa de Metalco, que cumplió tres principios de química verde. El primero era diseño de químicos seguros, diseño para la eficiencia energética, y el tercero, diseño para la degradación. ¿Cómo pudo realizar Metalco esto? Pues ellos reemplazaron el nitrosulfido de sodio por un producto basado en derivados policarboxílicos, y también para la parte de la eficiencia energética, instalación de equipo de presecado más eficiente para poder disminuir el consumo en una máquina secadora de tela. El siguiente ejemplo que tenemos de implementación de la química verde es el de Spartan Chemical Perú. Ellos en este caso pudieron cumplir con 5 de los principios de la química verde. El primero fue de prevención de residuos, el segundo de diseño de químicos más seguros, solventes y auxiliares seguros, diseño para la eficiencia energética y la química segura para prevenir accidentes. ¿De qué manera? Ellos pues hicieron la sustitución total del emulsificante por el Alcocin 120, y Ya es eso una se hace. sustitución total Primero del tienes que solvente comprar por una jeringa butilglicol. y hay un Ahora aparatito creo que que venden en tenemos un San micro Vicente. abierto. Listo. Y ahora, para la parte de la eficiencia energética, hicieron la automatización en el llenado de tanques para estandarización y un control de proceso. Esto que permitió también una reducción en la huella hídrica de la empresa. Luego tenemos también el caso de Farmex, que es industria manufacturera, con tres principios. Prevención de residuos, tenemos también solventes y auxiliares seguros, síntesis química menos riesgosas, y cómo lograron poder implementar estos tres principios en su empresa. Pues hicieron el cambio de la formulación de las suspensiones concentradas a gránulos dispersables, también hicieron el cambio de alcohol isopropílico y de otros solventes. Finalmente tenemos el caso de Química Verde SAC. Curiosamente el nombre es parecido al del proyecto, no es parecido, es el nombre del proyecto. En este caso, Química Verde SAC, con productos de limpieza y mantenimiento, hicieron una sustitución de solventes por unas alternativas biodegradables a base de cítricos, también de alcoholes vegetales, o también usaron ésteres orgánicos. Esto les permitió poder cumplir con tres principios de la química verde. En este caso era la síntesis química menos riesgosa, también los solventes y auxiliares seguros, y finalmente el diseño para la degradación. Viendo estos ejemplos que tenemos, podemos notar de que la química verde se puede implementar en diferentes sectores industriales, y vamos a pasar nuevamente a la actividad de Mentimeter.
pueden entrar a la página de menti.com, pueden poner el código que se presenta en pantalla o de manera más rápida pueden escanear el código. Y ahorita les voy a compartir para que para que puedan ver la última pregunta o la última pregunta de este tema que hemos hecho de química verde y cambio climático. Listo. Creo que ya pueden verlo. ¿Me confirman si pueden ver la última pregunta? La pregunta dice, ¿cuál consideran que es el mayor desafío? A ver, no puedo. Que se debe superar para mitigar el cambio climático a través de la química verde. Es una pregunta abierta, no hay respuestas correctas, incorrectas. Nos gustaría saber sus opiniones después de haber escuchado toda esta charla. A ver. Aquí está en la parte de abajo el código para que puedan escanear y puedan entrar. O si no, pueden ir a la página de menti.com y utilizan el código que está en la parte superior. A ver, vamos esperando sus respuestas. Sube al siguiente nivel con Letrero. Sube concentra gimnasia hialurónica. Máxima concentración que penetra 15 veces más. Efecto de hielo en 15 minutos y reduce arrugas en un 42%. Evoluciona. El siguiente nivel es Letrero. Tenemos las tres primeras respuestas. A ver, dice voluntad, concientización e inversión. Muy bien. ¿Qué más? Ujú. Tenemos, por suerte, diferentes respuestas. Tenemos falta de publicaciones, falta de conciencia, rentabilidad. Las palabras que están más grandes, las que más se repiten entre ustedes, que es concientización, voluntad, inversión. También tenemos reducción de emisiones, financiamiento, falta de publicaciones, compromiso de las partes, muy importante, alcance, acción climática, gestión de calidad. A ver, vamos a dar un minuto más para que puedan darnos sus respuestas. Menos de 3 años. Estudia en CEN y lógralo todo. Matrículate ahora y obtén la primera cuota gratis. ¿Qué más nos dicen? Política, costos elevados, estilo de vida mañana. Procesos sostenibles, energías renovables, estilo de vida. Infraestructura, conocimiento, muy bien, como les mencionaba. No tenemos respuestas incorrectas. Esto es en base a todo lo que ustedes han escuchado acerca de la química verde, sus principios, el cambio climático, sus causas, sus impactos, la NDC, y por último que mencioné la parte de los ejemplos de la química verde, cómo se han ido aplicando acá en la industria peruana, en los diferentes sectores, textil, manufactura, también teníamos el de hay productos de limpieza, que fue el último que mencioné. Listo, entonces, parece que ya tenemos suficientes respuestas. Tenemos la parte de concientización, alcance, voluntad, inversión, las que más se repiten. Ahora vamos a ir a la última parte de la charla con las conclusiones por parte de la ingeniera Gladys. A ver, ya está, ingeniera Gladys, ¿puede ver? ¿Me Sí, confirma? sí, está bien. Perfecto. Gracias, José. Bueno, las conclusiones son, digamos, muy obvias. No me voy a extender mucho en ellas, pero básicamente es, yo creo que todos en este momento ya somos conscientes de que el cambio climático es un desafío muy complejo, es una problemática muy compleja y requiere acción de muchos actores. Esto no es un problema que
lo resuelve una sola persona, una sola región, con la voluntad de un solo gobierno. Pero aplicando estos principios de química verde, rediseñando los procesos, involucrando tecnologías que nos ayuden a eliminar estas emisiones de gases de efecto invernadero, eh, podemos ayudar a la mitigación del cambio climático. La innovación y la competitividad juegan un papel súper importante, como lo hemos visto a través de la charla, y por lo tanto, entonces, la química verde, a través de la aplicación de metodologías o tecnologías innovadoras, pues nos ayuda a reducir la huella de carbono y por lo tanto a mitigar el cambio climático. ¿Cierto? Con todos los principios que ya hemos visto, no los voy a mencionar porque no los quiero cansar más. Y la salud humana y la biodiversidad es un tema también súper relevante porque el cambio climático no solamente afecta como, digamos, a los mares, a la fauna, a la flora, sino que también nos afecta a nosotros. Entonces, a través de aplicar los principios de la química verde, podemos entonces reducir las emisiones y, y si reducimos estas emisiones, pues vamos a proteger más nuestra salud y la biodiversidad, que es fundamental porque nos presta pues muchos servicios vitales, estos ecosistemas saludables. Entonces esas son las conclusiones y creo que ahora, bueno, voy a responder una pregunta que está acá y damos paso también, José, a, ¿cierto?, resolver algunas inquietudes. Ok, entonces, ¿dónde se consigue el libro de Química Verde? Ustedes pueden poner ese nombre, pueden poner el nombre en internet y buscarlo, pero también, no sé si al final de esta presentación me confirmas, José, si hay unas fuentes que consultamos y creo que ahí está el link también donde pueden buscar este libro o el link nos puede llevar a otros. ¿Cierto? ¿Estoy en lo correcto? Ok. Entonces ahí ya resolví esa inquietud y bueno, si tienen alguna otra inquietud o algo que aportar, los escuchamos. Bueno, no veo a nadie en el momento, creo que ya todos están muy cansados a esta hora y probablemente les ha quedado también muy claro todo lo que hemos, em, eh, lo que hemos comunicado en esta charla. Pero aquí hay una pregunta que es costos, pero no sé costos de qué, costos del libro tal vez, o no sé a qué se refiere con costos. No, no la alcancé a ver. No alcancé a ver, yo miro. Em, ¿Qué costo promedio en Perú de la aplicación de la química verde? Es lo que puedo entender. ah, costo promedio no, a mí se me perdió, no lo veo acá. Costo de implementación de política de química verde. Pues digamos que responder esa pregunta no es fácil porque, como lo dijimos, depende de varios actores y no sé en este momento cómo, em, digamos, cómo pueden asociarse, porque la idea es que se asocien, o sea, conseguir estos objetivos individualmente es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces la idea es que se asocien y en la medida en que se asocien y que también las autoridades los apoyen, los costos se pueden reducir, pero eh, tener un costo específico no podría tenerlo en este momento. Veo aquí una pregunta que dice que hay algún porcentaje mínimo de reducción o solo basta con cumplir alguno de los objetivos. Si se refiere a la química verde,
eh, pues la idea es que se evalúen muy bien todas las posibilidades, las estrategias, metodologías o tecnología y que me ayude a reducir. Ojalá que sea una reducción significativa en la medida de lo posible, pero no hay un rango predeterminado para esto, pero debemos apuntar a que ese cambio sea significativo. Y ¿quién más hay aquí? Tiempo mínimo para aplicar la química verde. Creo que de pronto se refiere a eso. Si es un tiempo mínimo, pues la idea es lo mismo, o sea, no hay un tiempo determinado en este proyecto, digamos, en los pilotos sí, pero en cualquier industria que lo vaya a aplicar, no hay un tiempo determinado, pero lógicamente, entre más rápido se pueda lograr, pues los beneficios se van a también digamos, a disfrutarlos muy rápidamente. Entonces, la idea es hacer un balance también ahí en el tiempo, porque la idea no es también correr y hacerlo mal, sino hacerlo bien, tratar de hacerlo rápido y poder obtener esos y disfrutar de esos beneficios. Dice qué servicios se podría ofrecer a emprendimientos verdes que pueda ayudar a tener mayor alcance a otras empresas y la ciudadanía. Mm, no sé exactamente si se refiere a, digamos, el grupo GEA o a qué tipo de organización se refiera, o si está hablando de pronto de consultorías particulares que puedan ofrecerse. Todo esto va a depender también de eso. Si son consultorías, es solamente ayudarlos a mirar todas estas estrategias que se pueden aplicar, a evaluar el tema de la peligrosidad de las sustancias, de qué va a pasar con esas sustancias al final de su vida, de su fin de vida, si, qué emisiones se pueden generar, como este tipo, o sea, hacer un perfil de todo esto, eso se puede hacer y ayudarlos más allá, por supuesto, en investigar tecnologías que se puedan aplicar, etcétera. Generalmente, ¿qué empresas aplican las políticas de química verde? La química verde se puede aplicar a todas las industrias, donde hayan químicos, donde hayan desafíos de eficiencia energética. eh, por ejemplo, la industria farmacéutica aplica muchos de estos principios y son como pioneros. Entonces, eh, digamos, muchas otras industrias se pegan mucho de la industria farmacéutica porque ellos ya han aplicado principios y han desarrollado estrategias que se pueden replicar en otras empresas. Si hay un respaldo financiero, ahí me ayudarías, José, porque creo que sí hay algo, pero no lo tengo presente en este momento. Creo que sí puede haber un auxilio financiero. Claro, de lo que nosotros hemos podido ahorita trabajar como respaldo financiero puede ser los concursos, los fondos concursables de Proinnovate. Las empresas pueden postular de acuerdo con informe en base a la química verde y puede tener un respaldo financiero. Después también quería aprovechar la siguiente pregunta que habían dicho, ¿quién supervisa la aplicación de la política de química verde? Bueno, en el Perú no es que se supervise porque no es una normativa de que las empresas tengan que implementar. Sin embargo, aplicando la química verde, pues te ayuda a tener beneficios. Por ejemplo, en el caso que dijimos de que en uno de los casos que mostré, había ayudado a reducir la huella hídrica de una de las empresas. Quiero complementar un poquito y es que Ujú. ya lo mencionó José, pero quiero que quede muy claro. Esto es voluntario, o sea, esto no está bajo ninguna normativa, pero como lo dijo José, aplicando estos principios ayuda mucho a las empresas a que puedan cumplir los desafíos de la normatividad. Em, no sé si hay alguna otra pregunta.
bueno, esto de que el grupo realiza algún acompañamiento, lo estamos haciendo en este año y más allá no sé si después el grupo GEA pueda, digamos, ofrecer este acompañamiento. Profesionales idóneos que estén capacitados para implementar la química verde. Entonces, profesionales idóneos pues, serían ingenieros químicos, pero también se necesita la participación de otros actores que sepan de la parte económica, que sepan mucho de tecnología, que sepan mucho de eficiencia energética. Lo más importante también es que estén capacitados en este tema de la química verde. Un ingeniero ambiental y agrónomo, claro que también pueden participar en implementar eso. Lo ideal es que estén bien capacitados y como lo digo, que no sea, digamos, ojalá una sola persona, que sean de diferentes profesiones, sería muy útil. Y creo que ya hemos resuelto las preguntas. Entonces, de mi parte, muchísimas gracias por su atención, por permanecer conectados en esta hora que sé que es un poco pesada. Nos hemos pasado también un poquito del tiempo, pero eh, queríamos resolver todas sus inquietudes. Y muchas gracias a Kaori, a José, y bueno, feliz noche para todos. Buenas noches para todos. Muchas gracias a usted, ingeniera Gladys, también a la ingeniera Kaori Milla, que estuvo en la parte inicial de esta charla. Esta ha sido la segunda charla que hemos tenido de química verde, en este caso química verde con cambio climático. La próxima semana vamos a tener la tercera charla de química verde e innovación. Vamos a estar publicando en nuestras redes sociales el enlace de registro, también el enlace de Zoom para que puedan unirse, igual que lo han hecho para esta charla. Entonces, sin nada más que agregar, que tengan buenas noches. Muchas gracias por haber entrado y ya nos vemos en la siguiente oportunidad. Muchas gracias.